conocimiento de nuestras preocupaciones. Lo primero, señora secretaria distrital de Hacienda, que nosotros queremos destacar es la voluntad política de esta administración para construir una propuesta que pueda beneficiar realmente a los ciudadanos, a los contribuyentes. Sin embargo, consideramos, doctora, que varios de los aspectos de la propuesta se constituyen en verdaderos sofismas, como lo planteaba ahora durante su intervención. El primer sofisma tiene que ver con la neutralidad que usted manifiesta cuando dice que realmente es una propuesta neutra, en el entendido de que no va a generar como tal un aumento de los impuestos, pero eso que usted manifiesta queda desvirtuado en nuestros análisis, porque si bien es cierto que cuando analizamos los cambios tarifarios, y lo estamos viendo aquí en este primer cuadro, no sé si usted, el anterior, por favor, el primer cuadro. En el primer cuadro nos muestra cómo realmente en este cuadro aparece que el cambio tarifario beneficia casi a todos los rangos. Digamos que es la columna verde. Doctor Rolando, si usted me permitiera para que la... Discúlpeme, doctor, para que la secretaria me pueda prestar atención. Gracias. Allí, señora secretaria, encontramos que la tarifa, el cambio tarifario realmente representa una disminución en la gran mayoría de los casos, de algunos porcentajes mínimos, pero de todas maneras es una disminución. Pero cuando pasamos ya al siguiente cuadro y miramos en términos reales cómo sería cómo sería la reacción del impuesto ante el escenario de quitar ajustes por tarifa y ajustes por equidad, entonces ya vemos que las columnas se tornan totalmente rojas y que hay unos aumentos reales hasta el orden del 10% en algunos rangos, especialmente en los rangos más altos. Tenemos aumentos del 1%, del 2%, del 3%, del 4%, del 5%, etcétera, hasta el 10%. Y esto, señora secretaria, solamente como producto del cambio tarifario. Digamos que allí ya tenemos un aumento en el impuesto predial para los bogotanos, solamente en el cambio tarifario, sin contar con el aumento en los avalúos que se suscite para el año siguiente, 2017, porque esto estamos en el escenario ya para 2017, entonces estos aumentos que nosotros encontramos aquí pues van a ser significativamente superiores si le subimos lo que por aumento en el avalúo catastral vaya a incrementar. Entonces ahí encontramos nosotros una primera situación que nos llama poderosamente la atención y que nos preocupa enormemente. Para neutralizar esto, señora secretaria, y era lo que nosotros planteábamos el día que usted hizo la presentación del proyecto, nosotros hemos traído una propuesta en el sentido de que el tope tarifario que se fije no sea del 20 y del 25% como ustedes lo plantean, sino que sea solamente hasta una vez el IPC en un rango primero, que va hasta 135 salarios mínimos, hasta 1,5 veces, si me van cambiando allá la presentación, le agradecería, gracias, la anterior. Hasta 1,5 veces en otro rango que iría hasta 810 salarios mínimos y hasta el 2%, 2 veces el IPC para rangos hasta 1.350 salarios mínimos y 2,5 veces el IPC para rangos superiores a 1.350 salarios mínimos. Estos rangos, desde luego, actualizados año a año, como se van a actualizar también los rangos tarifarios a través del IPBN, que es la última propuesta de la administración. De esta forma, señora secretaria, estaríamos nosotros neutralizando el posible incremento que tendrían el impuesto para el año 2017, con una salvedad que estamos presentando también, y es que para los rangos hasta 135 salarios mínimos de estrato 1 y 2,
En caso de que el IPC llegue a superar el 10%, porque estamos también en una inflación un tanto galopante, no podríamos saber en un par de años, de pronto pueda llegar a superar el 10%, ojalá no, pero que en ningún caso supere el 10% para estos estratos y para estos rangos cuando el IPC llega a superar el 10% anual, para mantener lo que ustedes traen como un tope para estos estratos, que nos parece adecuado. Entonces nosotros, señora secretaria, encontramos en la propuesta del 20 y el 25%, encontramos un segundo sofisma, porque usted manifestaba, y la interrumpí en su momento, que aproximadamente, predio más, predio menos, unos 1.300.000 predios se verán beneficiados con el tope del 20% del avalúo del cambio de impuesto o del aumento del impuesto. Pero es que usted está trabajando en un escenario de hace quizás 10 años en el que se fijaron estos ajustes por equidad como consecuencia de los avalúos catastrales o de la actualización catastral, que en este momento, como bien lo explicaba la señora directora de Catastro, pues prácticamente ya se encuentran muy cercanos al avalúo comercial, es decir, que ya no va a haber grandes procesos de actualización en términos generales. Pero además, señora secretaria, porque es que usted manifestó en el mes de marzo de este año, en una entrevista al diario El Tiempo, usted dijo que para el 2016 el aumento promedio del predial está en el 10.4%. Entiendo que es el promedio ponderado del 10.4%. Entonces, ¿cómo nosotros le vendemos hoy a la ciudad de Bogotá como el gran logro que vamos a ponerle un techo del 20 o del 25 cuando estamos en un escenario de crecimiento del 10.4%? ¿Cuál en realidad el beneficio que la propuesta trae para el ciudadano? Nosotros no la vemos y no compartimos unos techos tan altos, porque realmente la gran protesta ciudadana se ha venido presentando, doctor Juan Carlos Flores, cuando los aumentos están por el orden del 17, 18, 20%, que eso golpea duramente a la clase trabajadora, que solo recibe un aumento promedio del 6% anual. Entonces, señora secretaria, nosotros realmente vemos que la propuesta no es una panacea como se presenta. Cuando decimos, es que de no tener un techo, el techo de ley es el 100%, a pasarlo a un 20%, claro, vendido de esa manera pues es algo extraordinario, pero al ciudadano hay que hablarle las cosas también con mayor claridad. En este caso yo discrepo seriamente con usted en cuanto a la presentación de que 1.300.000 predios se van a beneficiar con el techo del 20 o del 25%, porque no hay 1.300.000 predios en Bogotá que estén aumentando por encima del 20 y hasta el 65%. Eso no es una realidad, nos parece que es un sofisma y que hay que presentar las cosas en sus justas proporciones. Desde el movimiento político Mira, nosotros estaríamos dispuestos a acompañar la propuesta en la medida en que esto lo morigeremos a través del índice de precio al consumidor y no ese techo o esos techos que la administración ha traído y que se han mantenido inamovibles en la propuesta de los honorables concejales ponentes, a quienes de paso pues felicito por el trabajo realizado. Desde luego es un trabajo arduo y consistente, pero consistente especialmente con la propuesta de la administración, sin desconocer algunas mejoras importantes. Por otro lado, señora secretaria, entonces nosotros queremos también retomar una propuesta que se ha venido trabajando en el Congreso de la República por parte de nuestros congresistas, la bancada del Mira en el Congreso y de otras bancadas. Desde luego no podemos desconocer que varias otras bancadas han venido trabajando en una propuesta de modificación del impuesto predial, y esa propuesta nosotros la recogemos aquí en cuanto tiene que ver con las personas mayores de 60 años, para que quede establecido que el incremento anual del impuesto predial para personas mayores de 60 años con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos o hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que
no sean propietarios de más de un inmueble puedan tener un beneficio en el sentido de que no aumente jamás su impuesto en más de una vez el IPC, independientemente del rango tarifario en el que ellos se encuentren. Esa es una propuesta que recogemos del Congreso y que traemos también como bancada vertical a esta propuesta. Nosotros ya la hemos radicado, sabemos desde luego que todas nuestras propuestas necesitan del aval de la administración digital, serán ustedes los que tengan la última palabra. Nosotros la presentamos, proponemos y ustedes disponen, y nosotros disponemos a su vez del voto. Finalmente, señora secretaria y señor presidente, también como le manifestaba a usted, señora secretaria, y entiendo que lo recibió con beneplácito, nuestra propuesta en el sentido de que quede expresamente establecido en el texto del articulado que no habrá intereses por financiación dentro del esquema del pago por cuotas, que es una propuesta que nosotros apoyamos indudablemente, pero que queremos que quede establecida en el acuerdo para evitar que otras administraciones de pronto modifiquen el reglamento y le vayan a meter a esto intereses de financiación. Y a lo último que usted hizo referencia, señora secretaria, y que ya conozco cuál es la posición de la administración, es una propuesta que nosotros traemos para que los contribuyentes que radiquen en debida forma y dentro de los plazos correspondientes las reclamaciones sobre el impuesto predial unificado o el avalúo catastral, se le mantengan los incentivos tributarios de pago por cuotas o de descuentos por pago total vigentes al momento de la radicación de su reclamación, y que se mantengan hasta transcurridos 2 meses después de la notificación del acto administrativo que las resuelva, siempre que sean resueltas favorablemente, para evitar que esto atente contra la cultura tributaria, la buena cultura tributaria, en el sentido de que presenten reclamaciones solamente por ampliar el plazo y ganarse esos 2 meses y luego sí pagar con el descuento. Entonces, bajo la condición de que no sean reclamaciones temerarias, sino que sean debidamente fundadas, fundamentadas, tanto así que la decisión de la administración sea favorable y que ese ciudadano entonces pueda, una vez obtenida la decisión, pueda gozar del beneficio de descuento por pronto pago o de acogerse a los pagos por cuotas, también como un segundo beneficio, sin perder estos beneficios. Porque cuando nosotros presentamos, y la señora directora de Catastro nos presentaba, digamos, el comportamiento de las reclamaciones, y de eso, por ejemplo, la administración anterior se ufanaba muchísimo, y me decían, concejal, pero es que las reclamaciones solo son el 0.6% del total de lo facturado. El 0.6%, eso es ínfimo. Y yo les decía, y tengo que repetirlo una vez más en este escenario, lo que pasa es que muchos ciudadanos no acuden a la reclamación por el temor de perder su descuento. Entonces, allí implícitamente estaríamos nosotros violando de una manera indirecta ese debido proceso. El ciudadano pone en la balanza y dice, bueno, si pago ahora y cojo el descuento me vale 1.000. Si reclamo y gano la reclamación y de pronto me gano 500 de ajuste por la reclamación, pues voy a perder 500 porque dejé de ganar el descuento por pronto pago. Es decir, en la medida en que al ciudadano se le conmine a que tenga que pagar como le facturen para poder después reclamar y obtener un reembolso de lo pagado de más, pues esto atenta contra el debido proceso, de una manera indirecta, no directa, pero sí de una manera indirecta. El ciudadano, y nosotros en el periodo anterior, señora directora de Catastro, en el periodo anterior nos dimos a la tarea de hacer unas encuestas en las distintas localidades para saber si los ciudadanos no habían reclamado que estaban conformes con lo que les facturaron o por temor a perder el descuento. Y el resultado de esa encuesta fue sorprendente. En un 80% nos decían, yo no reclamé para no ir a perder de pronto el descuento por pronto pago. Entonces nos parece que es uno de los elementos del tributo, que es la justicia y la equidad,
que también a los ciudadanos se les permitiera tener este tipo de consideración para que puedan reclamar sin que vayan a perder su descuento por no haber pagado oportunamente. Y finalmente, señor presidente, agradeciéndole de antemano toda la generosidad que ha tenido conmigo para el tiempo, queremos plantear una proposición aditiva, señora secretaria, que es de un tema que no trae la propuesta de la administración y en la que nosotros hemos venido trabajando desde hace varios años, y es en ponerle un límite al avalúo catastral frente al avalúo comercial, ponerle un límite del 80% para los predios urbanos y del 70% para los predios rurales respecto del avalúo comercial, para evitar que las escaladas alcistas de la vivienda nueva, que de cierta manera han llegado a ser consideradas hasta incluso como una burbuja inmobiliaria en Bogotá, pues sigan arrastrando de una manera inmisericordia los avalúos catastrales y por ende los impuestos prediales. Entonces nosotros estamos presentando esta propuesta para que ustedes tengan a bien analizarla, estudiarla y darnos pues su aval si así lo consideran. Y sería un artículo nuevo dentro de esta propuesta porque esta no fue tocada. Y no quiero terminar sin agradecer, señora secretaria, realmente hay mucha gratitud de nosotros porque ustedes retomaron una propuesta bandera del movimiento Mira, del pago por cuotas, que no es exclusiva de Mira, es de varias bancadas. Mira la ha venido trabajando también desde hace bastante tiempo y eso nos parece que es bueno, y para que no vaya a pasar de bueno a malo, le ruego que nos acepte incluir el tema allí estricto de que no generará intereses de financiación en ningún caso. Eso independiente del interés moratorio, como usted ya lo dijo, claro, que no pague, que no cumpla con las cuotas, pues tendrá que pagar intereses moratorios. Muchas gracias, señor presidente, ha sido usted muy generoso, una vez más mi agradecimiento.